Muy buenas tardes, mis amigos. Bienvenidos una vez más acá a los espacios virtuales de Autodiagnóstico AMECA. A ver, ¿me confirmas el sonido entonces? Sí, todo perfecto. Chévere. Bueno, vamos a dar inicio. Les recuerdo que esta charla tiene como finalidad darles a conocer los detalles del próximo curso que vamos a realizar en la ciudad de Valencia el próximo 24 y 25 de este mes, de este mes noviembre. Este curso que tiene que ver con lo que sería el diagnóstico y operación, servicio de transmisiones automáticas de la marca FCA. Así, en esta oportunidad vamos a trabajar con lo que sería la 42RLE y la 45 y 545 RFE. Estas transmisiones están montadas en plataformas como Cherokee, Dakota, Grand Cherokee, como son distintas motorizaciones, motor 3.7, motor 4.7. Y bueno, vamos a estar dos días en la ciudad de Valencia, compartiendo, bueno, con ustedes, por supuesto. Ahí vamos a estar nosotros hablando de lo que sería la identificación de transmisiones, el flujo hidráulico, ¿sí? El flujo hidráulico, por supuesto, lo que sería el diagnóstico electrónico, ¿sí? Vamos a estar dando tips, vamos a estar dando este, compartiendo todas esas experiencias que hemos tenido nosotros en lo que se refiere a la reparación de las distintas fallas. Vamos a hablar de los códigos específicos, ¿sí? Códigos específicos, eh, ya que muchos tratan de hacer el diagnóstico con un escáner genérico y hay un apartado en el escáner genérico que les dice este código es específico de la marca, seleccione la marca del vehículo y ahí, bueno, ven una descripción totalmente distinta a la genérica. Vamos a estar también tocando lo que sería el tema de reconstrucción de conjunto de solenoides, de paquete de solenoides. Y bueno, eso, como les dije, son 2 días. El segundo día vamos a estar con la parte mecánica hidráulica. Vamos a desarmar lo que serían estas dos transmisiones, la 42 y la 545, paso a paso, y vamos a explicar los distintos tips de armado y por supuesto todo lo que tiene que ver con los detalles al momento de hacer el ensamble correcto. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden por supuesto solicitar acá a través del chat. ¿Sí? De igual manera les voy a colocar también un link para que se unan al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Un link para que se agreguen, por supuesto, los que estén interesados en participar. Formalizan su inscripción que está en preventa hasta el 10 de noviembre. ¿Ok? En preventa hasta el 10 de noviembre, solamente 30 cupos, Entonces, bueno, ahí en el grupo van a poder ver ustedes cosas que hemos compartido. Estamos manteniéndolos al día con respecto a los avances de los preparativos de este curso. Y por supuesto, en el momento que formalicen su inscripción, ya los vamos a colocar en el apartado correspondiente. Eh, otra, otra manera de comunicarnos, aunque lo más cómodo es por vamos a ver si lo veo acá. No lo veo acá. Bueno, ahora se los coloco. Un numerito de WhatsApp al cual pueden también escribir. Pero bueno, mientras van digiriendo de qué se trata, vamos a darles un avance. ¿Sí? Vamos a darle un avance de lo que sería esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de un código que tiene que ver de una de las tantas fallas que genera el convertidor de torque. Pero más que todo es ver el enfoque que le voy a dar a la estrategia de lo que sería el diagnóstico. Algo bien sencillo. Vamos a colocar acá en pantalla
lo que sería la carta de diagnóstico, ¿no? Vamos a colocarnos aquí una carta de diagnóstico. La traduje al español, ¿ok? Para que ustedes más o menos tengan una idea, pero recuerden que la información se maneja en el idioma inglés de manera universal, ¿ok? Este es el código P0740, ¿sí? El código P0740 les habla del TCC fuera de límites, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Y bueno, en primer lugar, cuando tenemos un código de falla, ¿sí? Aparte de una condición de limping, ¿sí? Y ahora te vamos a explicar de qué se trata eso también. Cuando tenemos un código de falla, digamos que ya tenemos una ventaja, porque ya el mismo vehículo nos está diciendo por dónde está o qué circuito está siendo afectado. No necesariamente este tipo de fallas o un código de falla con escáner le va a hacer referencia, recuerdo, a una parte eléctrica o electrónica. También les puede hacer referencia a una parte mecánica, como vamos a ir viendo en esta carta de diagnóstico. Fíjense algo bien interesante. La mayoría de los técnicos, quizás por el lenguaje técnico utilizado en estas cartas de diagnóstico, en esta misma que le estamos mostrando acá, les resulta tedioso muchas veces leer la información. Pero fíjense que vamos a hablar bastante sobre una carta de diagnóstico que nada más tiene 2 hojas, ¿ok? Esta hojita por 2 caras. Por 2 caras y tiene solamente 1, 2, 3 pruebas específicas. Solo 3 pruebas. Pero acá, como les dije, comienza lo tedioso en el momento que tenemos que empezar a analizar. Les voy a ir leyendo textualmente, ¿sí? Primero, la descripción del código. TCC fuera de límites, ¿ok? TCC, ¿qué significa? TCC significa, son las iniciales de embrague del convertidor del torque, ¿ok? Torque, clutch, el embrague del convertidor de torque. En la segunda línea les dice específicamente, fíjense, para ver un diagrama de cableado completo, vamos a seleccionarlo acá para que vean dónde estoy leyendo. Ok. Les dice bien claro aquí, consulte la información del cableado. ¿Sí? Consulte la información del cableado. No les dice que vayan y verifiquen un cable amarillo o vean de un conector, desenchufen, cambien computadora, cambien el sensor. No. Les dice específicamente consulte la información del cableado. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes ven el esquema eléctrico, se dan la tarea de aprender a leer un esquema eléctrico, ya van a tener una idea de cómo funciona, por dónde están las alimentaciones, y cuando comienzan ustedes a leer ya saben de qué le están hablando. ¿Ok? Teoría de funcionamiento. En este apartado de teoría de funcionamiento, okay, lo voy a resaltar aquí en azul. En este apartado de teoría de funcionamiento, aquí es un resumen de la lógica que tiene la computadora, ¿sí? Para evaluar un sistema o un circuito, ¿sí? Y en función de esto que está acá, el código se puede establecer, bien sea por exceso o por, ¿cómo se dice? O por ausencia de alguna de las condiciones que están establecidas en este párrafo. Entonces, leemos pues. Mira, dicen, estando en segunda, tercera o cuarta velocidad. Fíjense, segunda, tercera o cuarta. No en primera, no en retroceso. Por supuesto, no en parking y tampoco en neutral. ¿Ok? En segunda, tercera o cuarta. Cuando se cumplen determinadas condiciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de establecimiento? Estas condiciones a las que se refiere es si estás en marchas ascendentes o estás en marchas descendentes. ¿Ok? A esas son las condiciones a que se refiere. Es decir, que tienes que hacer 2 evaluaciones distintas o poner atención para poder replicar las condiciones en las que se presenta la falla, si es en cambio ascendente o en cambio descendente. Todos estos detalles se hacen evaluando
o son el resultado de una prueba de carretera, donde en la prueba de carretera tienen que haber dos participantes. Uno que evalúe directamente en los datos de en vivo en el escáner y el otro tiene que, por supuesto, ir conduciendo el vehículo. ¿Ok? Sigo. Dice, el embrague del convertidor de par puede enclavarse o enclavarse parcialmente. ¿Sí? Es decir, que él puede aplicarse de manera total o de manera parcial. El pistón del embrague del convertidor de torque es modulado electrónicamente aumentando el ciclo de servicio del solenoide de LRTCC hasta que la diferencia del deslizamiento del convertidor de par no sea superior a 60 RPM. El 24 de noviembre vamos a estar hablando, por supuesto, mucho más a fondo de esto, de qué es lo que sería la conmutación del embrague, la conmutación, en este caso, de la válvula de solenoide, ¿sí? Y por supuesto, en qué momentos está trabajando parcial, en qué momentos está trabajando bloqueado y cómo es ese funcionamiento. Para ilustrarles un poco, ¿no? Para que tengan una idea de lo que sería una aplicación parcial. Me imagino que muchos han tenido la oportunidad de manejar bicicleta, ¿sí? Y están pedaleando y sienten una fuerza que están ejerciendo en cada pedaleada, ¿ok? En cada acción del pedal. Pero después que ustedes dominan el peso, es decir, cuando empieza a trabajar lo que sería la inercia, el pedaleo va a ser mucho más suave, va a ir libre porque vamos ya ayudados con lo que sería la energía potencial que producía esa inercia que llevábamos nosotros. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede cuando la carga se presenta de nuevo? El pedal de la bicicleta comienza a sentir ese arrastre nuevamente. ¿Ya? Si nosotros en ese momento de inercia, es decir, cuando ese pedal está libre, que está suave, de vez en cuando damos 3, 4 pedaleadas, estamos aplicando fuerza de manera conmutada. Así más o menos funciona lo que sería el embrague del convertidor de torque de manera modulada, de manera conmutada. ¿Ok? Simplemente va a mantener una tracción más o menos constante de forma modulada. Y como dice acá, que no exceda, ¿ok?, en 60 RPM lo que sería la entrega del par de motor contra el arrastre que vamos llevando con respecto a la transmisión. ¿Ok? En este caso, sigo leyendo, dice el solenoide LRTCC se excita completamente. Habla de FEMCC barra 100% de ciclo de servicio. ¿Qué es FEMCC? ¿Ok? ¿Qué es EMCC? ¿Ok? Se los voy a colocar acá. Aquí tienen EMCC, es el embrague del convertidor modulado electrónicamente. Son las iniciales de su descripción en inglés. ¿Ok? ¿Qué es PEMCC? El mismo condición del convertidor de torque modulado, pero en el momento en que está aplicado de manera total. ¿Sí? De manera total, perdón, de manera parcial. Es decir, está siendo conmutado. ¿Ok? Y cuando llega a su manera total, es decir, al full, se llama FEMCC. ¿Ok? Son las iniciales de Full Electro... Ay, perdón. Aquí está, Full Electronically Modulated Converter Clutch. ¿Ok? A eso se refieren esas iniciales o esos acrónimos acá en nuestra carta de diagnóstico. ¿Ok? Entonces nos dice acá, volviendo a leer, dice que en este caso, perdón, en el deslizamiento del convertidor de par se monitoriza
en FEMCC para garantizar que la capacidad del embrague es adecuada. Es decir, que él espera el momento en que coloca el embrague completamente aplicado para ver si el volumen que tiene de llenado, el volumen de embrague como tal, ¿sí?, es sostenido por el control electrónico de la transmisión. ¿Ok? A ver, ¿dónde me quedé? Ok, dice, la transmisión intentará el funcionamiento total del pulso modulado, del control modulado, ok, no en estado de emergencia, que es lo que se llama limping, ok, incluso después que se ilumine la luz 1000. Ok, aquí hay tres cosas que en una misma frase. Ya me están hablando de que la transmisión, el control electrónico va a ser una un modo de va a activar un modo de emergencia, ¿sí? Porque ya se encendió la luz 1000 para establecer un código, pero la falla es en ciertas y determinadas condiciones. Mientras la computadora pueda colocar la transmisión en modo de trabajo normal, ¿sí?, y se le permita, antes que se le presente la falla, entonces ella va a conseguir esos cambios. Más no quiere decir que la falla está solucionada y tampoco quiere decir que la luz de servicio no va a estar encendida. ¿Ok? Por ejemplo, para ilustrarles un poco, digamos que si la falla es en cuarta velocidad y manejamos a bajas velocidades, ¿sí?, que no llegamos a cuarta velocidad para hacer lo que sería el siguiente cambio, entonces no se va a establecer el modo de limping. ¿Qué es el modo limping? El modo limping es un modo de emergencia de alto nivel, donde la computadora, para prevenir un daño catastrófico, se habla de un daño mecánico, un daño hidráulico, ¿ok? Entonces desconecta todo el sistema de control de transmisión, dejando solamente un flujo hidráulico que es permitido por una condición de solenoides. ¿Ok? Ya ahorita les voy a hablar un poquito también de eso, que hay solenoides que trabajan normalmente abiertos y normalmente cerrados. Entonces están colocados estratégicamente de manera tal que para este modo de emergencia apliquen una sola velocidad, que dependiendo de la transmisión, esa velocidad de emergencia puede ser segunda, puede ser cuarta, puede ser sexta, depende del tipo de transmisión. ¿Ok? Entonces fíjense nada más en la teoría de funcionamiento, todo en esa frase, en ese párrafo, perdón, de escasas 8 líneas apenas, todo lo que nos está diciendo, cómo sería ese comportamiento. Nos está diciendo que puede estar la luz encendida con la falla presente, pero la falla tampoco la podemos percibir en ese momento porque requiere unas condiciones específicas. También nos está diciendo de que la transmisión va a hacer los intentos de siempre trabajar en el modo normal, ¿sí?, a pesar de la falla, va a encender la luz 1000, ¿sí? Incluso le abro un paréntesis, van a encontrar transmisiones en limping, ¿sí?, y no van a encontrar códigos de falla. Tienen ustedes que realizar la prueba de carretera exhaustiva 3-4 veces que se produzca la falla para que les pueda generar el código de diagnóstico adecuado. Porque como hay tantas condiciones, ¿sí?, necesarias para el funcionamiento de la transmisión automática, ella se toma su tiempo para poder establecer el código correcto y no equivocarse. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a la teoría de funcionamiento, fíjense. Ahora bien, el momento de verificación, el momento exacto. El momento sería, que está acá, el momento de verificación. Ahí me está hablando que el embrague del convertidor de par está en modo conmutado, bien sea parcial o bien sea total, ¿ok? La temperatura de cambios debe estar caliente, ¿sí? Temperatura del motor superior a 38 grados centígrados. Y la velocidad de impulsión de la caja de cambios debe ser superior a la de motor. Y por supuesto el TPS debe estar aproximadamente a 30 grados sin aplicar el pedal de frenos. Ese es el momento
en el que se puede evaluar y se establezca el código P0740. Cuando se produce estas condiciones, ahí vamos a visualizar en dónde, en el escáner, en qué valor las RPM de entrada. Ahí nosotros vamos a poder ver las RPM de entrada comparadas con la RPM de motor. ¿Sí? En la charla anterior que van a encontrar aquí en este mismo canal de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, estuvimos hablando de esas visualizaciones de las RPM, tanto de entrada de transmisión, de salida de la transmisión y las RPM de motor. ¿Qué tan vital es ese valor para que la gestión de transmisión, la gestión electrónica del control de transmisión sea efectiva? Condición de establecimiento. Dice que el convertidor de torque se modula controlando el ciclo de servicio del solenoide LR hasta que la diferencia entre las RPM del motor y la velocidad de entrada de la caja de cambios o el ciclo de servicio se encuentre en un margen deseado. ¿Cuál es ese margen deseado? Que no exceda a 60 RPM con respecto a la del motor. El código de falla se establece después de un periodo de 10 segundos y 3 ocurrencias, ¿sí? 3 sucesos de ya sea control modulado total con deslizamiento superior a 100 RPM o parcial con ciclo de servicio superior al 85%. ¿A quién están involucrando ahora en este párrafo? Al solenoide LR. ¿Sí? Al solenoide LR. ¿Por qué? Porque el solenoide LR es el que va a permitir el paso de flujo de aceite hacia el convertidor. Antes de seguir leyendo, les voy a mostrar acá a ver qué se me hicieron, que no las veo. Vamos a buscarla acá. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a mostrar aquí. Fíjense. Este es un conjunto de solenoides de una caja 42 RLE. ¿Sí? Aquí están identificados troqueleado en la misma, en su relieve, en la misma carcasa del paquete, están los nombres de los solenoides. Ahí vemos segunda cuarta, LR, overdrive y underdrive. ¿Sí? Los que están marcados con asterisco, es decir, el segunda cuarta y UD, ¿sí? Como pueden ver en la tabla, trabajan normalmente cerrados. ¿Sí? Perdón, normalmente ventilados, normalmente abiertos. ¿Ok? Segunda cuarta y UD. Es decir, que sin energía ellos están dejando pasar flujo de aceite. Y los otros dos solenoides, el LR como el OD, ¿sí? Normalmente, es decir, sin energía, ellos bloquean el paso de aceite. ¿Ok? LR bloquea el paso de aceite. Entonces, si nosotros vamos acá a este flujograma, si vamos aquí a este flujograma, ustedes van a encontrar, aquí está el solenoide LR. Las líneas que están en oscuro son líneas de alta presión de flujo de aceite. ¿Ok? Como pueden verlo, él está acá en este momento, él está dejando pasar presión de aceite. ¿Sí? ¿Qué sucede si ese solenoide, por cierto, el embrague del convertidor de torque está aquí arriba? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucedería si este solenoide comienza a fallar? Si él comienza a fallar, el flujo que llega al convertidor de aceite, por supuesto, va a ser deficiente. ¿Sí? Y en vez de estar aplicado totalmente, que no les comenté, pero este flujograma corresponde, aquí lo dice, a sobremarcha. Sobremarcha con el convertidor de torque activado. ¿Ok? Con el embrague, el embrague del convertidor al full. Es decir, está en FEMCC. ¿Sí? Está en total. ¿Qué sucede entonces si este solenoide comienza a fallar? Se cae la presión acá en el convertidor de torque y por supuesto vamos a sentir que la sobremarcha o tarda en aplicarse o
golpea bruscamente o sentimos un deslizamiento por falta de acople. ¿Ya? Entonces, en la condición de establecimiento nos involucra el solenoide LR directamente, porque aquí nosotros también tenemos que evaluar este componente. ¿Sí? Entonces, ya aquí tenemos hasta acá, sin haber comenzado a hacer las pruebas de la carta de diagnóstico, ya aquí nosotros ya tenemos suficiente para ir analizando y poder conseguir o poder tener una idea de qué le vamos a nosotros a realizar a este carro. ¿Ok? Tenemos que hacer pruebas eléctricas, pruebas electrónicas, ¿sí? Tenemos que hacer prueba hidráulica y por supuesto una prueba de carretera muy, pero muy exhaustiva y completa y por supuesto puntual, para que todas las preguntas que nos podamos realizar, ¿sí? A partir de esta segunda parte de causas posibles, podamos resolverlas sin tener que volver a repetir la prueba de carretera. ¿Ok? Entonces ahora vamos aquí a lo que serían las causas posibles. ¿Sí? Aquí nos dice, bien clarito, presencia de códigos de falla relacionados con el conmutador de presión del solenoide LR. ¿Vieron? ¿Ok? Lo que acabamos de comentar. Y como segundo me dice fallo interno de la caja de cambio. Es decir, que nosotros vamos a evaluar el circuito del solenoide LR. ¿Sí? Si ese circuito está bien, está trabajando perfecto, tenemos un problema mecánico hidráulico. Listo. ¿Ok? Y ese problema mecánico hidráulico, ¿en qué va a finalizar? Bien sea en desensamblar la transmisión para hacerle servicio o el reemplazo únicamente del convertidor de torque. ¿Ok? Ahora, ¿cómo saber cuál de las dos? Bueno, para el diagnóstico de solenoides, los espero el 24. ¿Ok? Y para lo que sería el resto de fallas mecánicas, lo vamos a tener entonces también el día 25 de noviembre. Vamos a leer acá sobre las pruebas, ¿sí? Nos dice acá, compruebe si existen DTC relacionados con la caja de cambios, ¿sí? Por supuesto, utilice la herramienta de diagnóstico. Aparecen también los códigos P0750 y P0841. ¿Qué dicen esos códigos? Bueno, mire, aquí los tienen. P0750, circuito de solenoide de baja marcha y atrás, LR. ¿Ok? Y el 0841, racionalidad del conmutador de presión de LR. Porque en el circuito de... Perdón. En el circuito hidráulico, ¿sí? En el circuito hidráulico tenemos también unos switches que van a controlar, ¿sí? Estos switches son estos. ¿Okay? Aquí tenemos un switch, ¿sí? Aquí tenemos otro switch. Aquí tenemos otro switch. Estos serían los switches de presión. ¿Ok? Los switches de presión. Estos switches son los que nos van a decir a nosotros si en el circuito está circulando la presión de aceite. Y por supuesto también son monitoreados por la computadora. ¿Ok? A esos switches se refiere. Consulte diagnósticos, si nuestra respuesta es sí, por supuesto, consulte los diagnósticos basados en los códigos de avería y lleve a cabo el procedimiento apropiado. Ya aquí hacemos un alto en esta carta de diagnóstico para tomar la carta de diagnóstico bien sea del P0750 o el P0841. ¿Ok? Ahí es donde viene ese diagnóstico eléctrico y electrónico del conjunto de solenoides. ¿Ok? Si nuestra respuesta es no, nos dice que vayamos a 2. ¿Ok? En 2, ¿qué nos dice? Compruebe si el código de diagnóstico de fallo es actual. Importante, tenemos que comprobarlo que en verdad el código de fallo sea actual. ¿Ok? Es decir, que está presente en ese momento. Encendido en posición room, motor apagado. Utilizamos el escáner. Conducir el vehículo hasta que esté completamente caliente. Efectúe los pasos siguientes 3 veces.
¿Por qué? Porque el código se va a establecer, recuerden, como lo dice la carta, necesita 3 ocurrencias. ¿Ok? Necesita 3 ocurrencias para poderse establecer como mínimo. ¿Ok? Como mínimo. Y conduzca el vehículo entre 80 a 80 kilómetros por hora y permita que se acople la cuarta marcha durante al menos 10 segundos. Cierre la mariposa del acelerador y a continuación vuelva a abrirla hasta que el ángulo de la mariposa se encuentre entre 25 y 29 grados. Tenga en cuenta que si supera los 30 grados tiene que volver a cerrar la mariposa y repetir la prueba. ¿Ok? Fíjense que la prueba de carretera es bien exhaustiva, es bien delicada y no seguir los pasos nos va a cambiar, por supuesto, las condiciones de la falla y por supuesto vamos a tener un diagnóstico errado. ¿Ya? Entonces, fíjense todo lo que nos ayuda la carta de diagnóstico y aún así muchas veces nos toca preguntar siempre o jugar con la experiencia. Pero aquí tenemos un material bien, pero bien interesante para nosotros poder crear nuestra propia estrategia de diagnóstico. ¿Ok? Seguimos con la prueba. ¿Ok? En la segunda parte de la prueba, ¿no? Como le dije, nada más 3. ¿El TCC se ha acoplado durante alguno de estos intentos? Sí, vaya 3. En 3 me dice que en este momento las condiciones necesarias para establecer el DTC no se producen. Aquí, ¿qué es lo que hacemos cuando se nos presenta esto? Volver a comenzar. Volver a comenzar hasta que se presente la falla y poder ver qué condiciones estamos omitiendo para que se establezca este código de falla. ¿Ok? No efectúe la prueba de presión hidráulica según la información de servicio y repare los componentes internos de la caja y el convertidor de par según sea necesario. El comentario que les hice hace unos segundos. ¿Sí? Después que hemos terminado nuestra parte de diagnóstico electrónico, entonces nos tocaría irnos hacia lo que sería la parte hidráulica mecánica, hacer esto que es bien importante. Ya les marco acá, miren, la prueba de presión hidráulica. Esa prueba es una prueba definitiva, concluyente. ¿Sí? En el manual de servicio, en la información técnica, están cómo se hacen esas pruebas de presión hidráulica. ¿Ok? Y ahí se evalúa cada uno de los componentes, cada uno de los circuitos de la transmisión y ya sabemos dónde nosotros vamos a hacer la respectiva reparación. ¿Ok? También nos dice, en caso de que nuestra prueba haya fallado, que utilicemos los diagramas esquemáticos como guía. ¿Ok? Y por supuesto, revisar lo que serían los conectores, los distintos conectores, el estado físico de los conectores. ¿Qué más tenemos? Tenemos también agitar el cableado para ver si hay alguna avería en lo que sería, o un corto en lo que sería referente al ramal. También este DTC se puede establecer en condiciones de extrema temperatura. ¿Sí? Por lo general es provocado por un problema interno. Verifique si el problema interno se produce en ciertas y determinadas condiciones de frío o calor. ¿Qué más nos dice en el apartado 5? Utilice el escáner para ver exploración de datos de ocurrencia, ¿sí? Y cómo se ha establecido el ETC. Y como último, cualquier reglaje de información de servicio o boletines en busca de causas posibles aplicables. ¿Ok? ¿Ha encontrado algún problema? Sí, repare según sea necesario. Y efectúe, por supuesto, la prueba de verificación de la caja de cambios. ¿Sí? Esa prueba de verificación de la caja de cambios está en la información de servicio. No hemos encontrado ningún problema, quiere decir que la prueba está completa. Y así finaliza nuestra carta de diagnóstico. ¿Sí? Como vieron, hay mucho que cortar, hay mucho que analizar, hay bastante información resumida en esta carta de diagnóstico con respecto a este código. Pero fíjense que está bien seccionado. ¿Sí? Está bien seccionado. Tenemos una lógica de funcionamiento, ¿ok?, que nos va a dar un panorama claro del funcionamiento de ese sistema en específico, del convertidor de torque y por supuesto sus controles modulados.
También nos orienta hacia cómo debemos nosotros realizar la respectiva prueba de carretera, la respectiva verificación, ¿sí? Cuáles son los datos en cuenta a tomar, qué variables, ¿sí? Recuerden que tenemos la apertura de la mariposa, que es el pedal de acelerador, si tocamos o no el pedal de freno, en los establecimientos, que es en segunda, tercera o cuarta velocidad. Bueno, hay una cantidad de parámetros, ¿sí? Que nos van a ayudar a hacer ese diagnóstico certero. Dirán, bueno, pero es que me va a tardar mucho tiempo. Bueno, les comento que ahí no debieran tardarse ustedes más de un par de horas. ¿Ok? Eso sería ya digamos que el tiempo promedio de hacer un análisis de una falla. Quizás se tarden un poco más, otros tardarán un poco menos, depende de la habilidad que tengan para realizar lo que serían las pruebas de presión o el diagnóstico electrónico. Pero un par de horas es suficiente para poder analizar un código de falla de este tipo, que como ya vieron es bastante complejo. ¿Ok? Ya que involucra la parte eléctrica, involucra la parte electrónica, ¿sí? El manejo de escáner deben tenerlo ustedes muy, pero muy claro, ¿sí? Y por supuesto la parte mecánica hidráulica. ¿Ok? Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta en en lo que hemos tenido acá de este rato conversando. Luciano Aldari, saludos Luciano. Me pregunta que si se puede medir la presión de aceite de la transmisión mientras se maneja y se hace prueba de carretera del vehículo. Es peligroso. Es peligroso y creo que no hay ninguna prueba conocida hasta ahora donde involucre medir la presión. ¿Ok? Porque todas las pruebas de presión son de forma estática. No hay necesidad de rodar el vehículo, no va a generarte ninguna diferencia estar el vehículo en marcha a estar el vehículo detenido, ¿sí? Ya que tú lo que necesitas es que hayan cambios en la caja, ¿sí? Si encuentras alguna diferencia, entonces tu problema no es hidráulico, tu problema es eléctrico, ¿ok? Angélica, saludos. Víctor Ágreda, saludos. Luis Lira, saludos. Ah, no se ve más ninguna preguntita por acá. Bueno, nada, en fin, no pasa nada. De igual manera está bastante entendible lo que hemos expuesto acá. Bien, entonces, bueno, ya para cerrar, está abierta la invitación, por supuesto, a que participen en este curso presencial. ¿Sí? Recuerden que es en la ciudad de Valencia, el día 24 y 25, sábado y domingo. Son estos 2 días donde vamos a estar mi persona y por supuesto acompañado del señor Pedro Campos, ¿sí? Vamos a estar con lo que sería todo este tema de diagnóstico electrónico y de lo que sería la parte hidráulica mecánica de esta transmisión. En esta oportunidad le toca a las 42 RLE, a la 45 y 545. ¿Ok? El amigo Luis, Luciana, para servirte, el amigo Luis, si se puede medir la presión, pero el vehículo tiene que estar en un puente. Sí, de hecho, todas las pruebas, como les dije, son sin salir del taller. ¿Ok? Les dice que enciende el vehículo, que lo suspendan porque la caja tiene que hacer cambios. ¿Ok? La caja tiene que hacer cambios y tiene que estar un operario con el manómetro y, por supuesto, otro verificando los datos en vivo con el escáner y a la vez, por supuesto, ejecutando la prueba. ¿Sí? Estas pruebas son, se puede decir que estáticas dinámicas, ¿ok? Porque no tiene sentido sacar el vehículo del taller para esto, ¿ok? Bueno, mis amigos, entonces ahí les coloqué en el chat el grupo. Les voy a colocar también un número telefónico al que pueden escribir por WhatsApp. Vamos a colocárselos. ¿Ok? Ese es el número telefónico de la señorita Ana. Ella con gusto les va
a ayudar con el tema de su inscripción. Ok, con el tema de su inscripción, no lo dejen para última hora. Recuerden que estamos en preventa hasta el día 10, es decir, hasta el próximo viernes, Dios mediante. Bueno, mis amigos, es todo por hoy. O sea, ya tenemos tiempo cumplido. Recuerden que el que da siempre tiene las manos llenas. Y bueno, nos vemos 24 y 25. Allá los esperamos junto con Pedro. Cuídense. Feliz tarde.